¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el esfuerzo, el dinero, la salud, el amor y la prosperidad estuviera incompleto? ¿Y si el verdadero secreto para transformar tu vida no estuviera afuera, sino dentro de ti, esperando a ser despertado? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. No se trata de magia, ni de suerte, es ciencia, conciencia y un conocimiento que ha sido oculto por generaciones. Prepárate, porque después de este video ya no podrás volver a vivir en automático. Estás a punto de descubrir cómo reprogramar tu mente, activar tu campo energético y manifestar la realidad que realmente deseas. Y todo comienza en los primeros 17 minutos del día. Este es tu momento. Respira, porque lo que viene ahora puede despertar al creador que llevas dentro. Y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Tú no viniste a sobrevivir, viniste a transformar la realidad. Quédate, porque tu visión del mundo no será igual después de este video. Bienvenido. Actúa como si ya fueras, y el mundo te lo confirmará. Es sorprendente cómo muchas personas pasan gran parte de su vida esforzándose intensamente por alcanzar sus metas, sin notar que están aplicando un método equivocado. No es el esfuerzo por sí solo lo que genera resultados, sino la energía interna que cada ser humano proyecta. Ese conocimiento transforma muchas vidas por completo. Aquello que antes parecía inalcanzable empieza a suceder de manera natural. Las personas llegan a tu vida, las oportunidades se presentan y las ideas fluyen con naturalidad. El mundo externo responde como un reflejo claro de tu interior, aunque pocas veces se nos enseña esto. De hecho, muchas personas ni siquiera han oído hablar de ello, y quizás nunca lo hagan. Existe un patrón que se repite constantemente en la vida cotidiana, pero la mayoría de la humanidad no es consciente de su existencia. Por lo tanto, dedican toda su vida a perseguir el dinero, sin alcanzar nunca la verdadera libertad. Muchas personas viven sus vidas siguiendo un patrón inconsciente que han heredado de generaciones anteriores, sin darse cuenta de que están atrapadas en una mentalidad de escasez. En lo personal, te aconsejo que desafíes y superes todas tus creencias limitantes para que puedas comprender por qué esto sucede. Una vez que lo entiendas, tu forma de ver la vida cambiará por completo. Las cifras hablan por sí solas y, aunque son duras, reflejan una realidad. Solo el 1% de las personas alcanza la riqueza después de muchos años de su vida adulta. Hoy, esta estadística ya no me sorprende. Lo más sorprendente es cómo este sistema opera de forma encubierta, funcionando detrás de escena, como si fuera algo completamente natural. Más de la mitad de la humanidad muere en la pobreza, no por falta de talento o capacidad, sino porque ha perdido de vista lo que realmente es posible. A muchos se les enseñó únicamente a sobrevivir, no a crear. El problema no radica en la cantidad de esfuerzo que alguien pone, sino en las limitaciones del enfoque que les han inculcado. Hay personas que, a pesar de trabajar jornadas de 12 horas al día, llegan al final del mes con dificultades económicas. En contraste, hay quienes trabajan menos tiempo, pero, gracias a un propósito claro y una mentalidad enfocada en la abundancia, logran prosperar con mayor facilidad. La clave no está en la cantidad de esfuerzo, sino en el nivel de conciencia desde el cual se actúa. Ese factor lo transforma todo. Es posible que hayas crecido escuchando frases como «el dinero no crece en los árboles» o «solo se gana con mucho esfuerzo». Pero haz una pausa y reflexiona. ¿Quién estableció esas creencias? ¿Y por qué las aceptamos sin cuestionarlas? Ese es el punto de inflexión. Cuando la mente empieza a cuestionar, el campo cuántico comienza a responder. Muchas personas, sin notarlo, caen en un ciclo repetitivo: trabajar, pagar cuentas, consumir y endeudarse. Con el tiempo, este ritmo convierte los sueños en metas cada vez más lejanas. Recuerda siempre esto: si tu manera de pensar no cambia, tu realidad externa tampoco cambiará. Por eso es tan importante la reprogramación mental, porque así como el cerebro puede adaptarse y cambiar, también puede hacerlo
tu destino. Para lograr un cambio real, es necesario tener el valor de salir del piloto automático. Muchas personas viven atrapadas en una escasez que parece heredada, como si fuera una maldición que se transmite de generación en generación. Sin embargo, no es así. Esta sensación proviene, en realidad, de patrones mentales repetidos de forma inconsciente, basados en creencias antiguas, que se han aceptado como verdades, simplemente porque nunca han sido puestas en duda. Existe un puente entre lo invisible y lo posible, y solo comenzamos a cruzarlo cuando elegimos reconectar con aquello que siempre ha vivido dentro de nosotros. De niños, imaginar era algo espontáneo. Una escoba podía ser un caballo y una sábana, la capa de un superhéroe. Sin embargo, al crecer, nos enseñaron a dejar los sueños de lado y a ser realistas. Fue en ese momento cuando nos desconectamos de una de las facultades más poderosas para crear nuestra realidad. La imaginación, aplicada con intención. No fue sino hasta la adultez que comprendimos que no se trataba de una simple broma, sino de una forma de tecnología espiritual. Hoy es fundamental entender que imaginar con intención, de manera consciente, es un acto profundamente sagrado. Cuando lo haces a propósito, no estás engañándote, sino alineándote con una frecuencia en la que todo lo que deseas ya existe como realidad. Fingir, en este contexto, significa representar de forma consciente una nueva versión de ti mismo. Es actuar desde ahora como la persona que deseas ser en el futuro, enviando al universo el mensaje: esto ya es una realidad. Y el universo responde, porque la vibración que emites en ese momento no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Comienza a practicar con pequeños detalles y pronto te verás entrando a lugares y siendo recibido como alguien exitoso. Sentirás el aroma en el aire, escucharás los sonidos que acompañan tu sueño y tu mente tocará cada detalle como si ya fuera real. No será solo una visualización, será una encarnación poderosa. Por unos minutos, conviértete en esa versión de ti que ya lo ha logrado todo. Al hacerlo, transformarás tus emociones, tus pensamientos y hasta la forma en que te mueves. Estarás entrenando al ser poderoso que ya habita en ti, listo para despertar y convertirse en una nueva versión de ti mismo. Algunas personas creen que esto no es más que un autoengaño. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que el cerebro no diferencia entre algo que experimentas físicamente y algo que experimentas emocionalmente e intensamente. Desde el punto de vista neurológico, si realmente sientes que ya estás viviendo algo, para tu cerebro es como si así fuera. Y mientras más repitas esa sensación, más natural se vuelve, hasta que tu realidad exterior comienza a alinearse con tu mundo interior, sin que tengas que forzarlo. Imaginar con intención es lo que yo llamo vivir por adelantado la realidad que deseas. Es como ensayar una película antes de su estreno, pero tú eres el protagonista, el guionista y quien decide que el final sea feliz. Visualízate a ti mismo, hablando en lugares que aún no has visitado, ayudando a personas que todavía no conoces y creciendo en niveles que aún no has alcanzado. Al hacerlo, comenzarás a ver cómo esas experiencias se materializan, una tras otra. Si existe una forma en que la humanidad pueda liberarse de sus vivencias negativas, esta sería una de las más poderosas. Visualiza con claridad una escena que represente el futuro que deseas y revívela en tu mente cada día, durante 21 días. Hazlo con emoción, con atención a los detalles, sintiéndote presente y agradecido, como si ya fuera una realidad. Este es el verdadero secreto. Primero debes ser lo que deseas antes de tenerlo. Imaginarlo no es un juego infantil, es un acto consciente y poderoso, con un impacto profundo a nivel cuántico, capaz de transformar toda la realidad. El problema es que nos han acostumbrado a tener pruebas antes de creer, pero el universo no funciona así. No responde a lo que vemos, sino a lo que sentimos. Si esperas tener dinero para poder sentirte próspero, estarás invirtiendo el orden natural de la manifestación. Estarás haciendo todo al revés. Primero debes sentir la prosperidad internamente,
y luego esa prosperidad llegará a tu vida. Primero lo eres y después lo ves reflejado en tu vida. Ese es el verdadero poder de la creación. Practícalo a diario, con seguridad, porque nunca fallará. A lo largo de su vida, muchas personas viven en lo que se denomina modo supervivencia. Se despiertan ansiosos, preocupados por las cuentas, las responsabilidades y los compromisos. Es como si sus cuerpos estuvieran en piloto automático, atrapados en una eterna anticipación de lo peor. En este estado, todo requiere esfuerzo. La vida se vuelve reactiva, no creativa. En este nivel, las hormonas del estrés lo gobiernan todo. La ansiedad y el miedo activan procesos químicos en el cuerpo que con el tiempo se transforman en enfermedades y en el motor que impulsa la vida diaria de estas personas. El problema surge cuando el organismo se acostumbra a estos estados, generando una especie de adicción. Así, sin notarlo, muchos repiten patrones aprendidos que no les benefician, aunque en el fondo anhelen un cambio. En consecuencia, terminan siendo ellos mismos quienes a través de estos químicos refuerzan la prisión emocional en la que viven. Ese estado es incómodo, ya que todo parece incierto. Las creencias antiguas comienzan a desvanecerse, mientras que las nuevas aún no se han establecido con firmeza. Es como caminar por un puente cubierto de niebla. En ese punto intermedio aparecen tanto el miedo como la oportunidad. Es precisamente ahí cuando es importante reconocer que empezar a cuestionar es la primera señal de un verdadero despertar. Comenzarás a cuestionarte si aquello en lo que siempre creíste realmente tenía sentido. ¿Es necesario sufrir para alcanzar la riqueza? ¿La salud depende únicamente de la genética? ¿El amor es algo escaso? Estas dudas activarán partes profundas de ti que habían permanecido dormidas desde la infancia. Gradualmente, experimentarás un despertar interior. Empezarás a darte cuenta de que todo lo que buscabas en el exterior, en realidad, ya vivía dentro de ti. Solo estaba en espera de ser descubierto. Es importante que comprendas que no necesitas transformarte en algo distinto, sino simplemente recordar quién eres en esencia. En este proceso, el corazón se abre, la mente se expande y la realidad empieza a responder de una manera distinta. Es como si el mundo dejara de mostrar fragmentos confusos y comenzara a reflejar una imagen clara y completa. En este nuevo estado de conciencia, la percepción del tiempo cambia. Lo que antes parecía una lucha, ahora fluye con naturalidad, y lo que antes generaba miedo, ahora despierta entusiasmo. Comienza a vivir de adentro hacia afuera, y no al revés. Lo externo se convertirá en una consecuencia de tu alineación interna. Será entonces cuando comprendas lo que significa crear con ligereza. Vivir en el estado natural es ser quien ya eres, sin esfuerzo. No se trata de repetir afirmaciones, sino de encarnar una verdad profunda. En este estado, ya no buscas, simplemente irradias, no deseas, sino que vives plenamente. No persigues nada, porque atraes todo lo bueno de forma natural. La realidad exterior se transforma en un reflejo de tu mundo interior, y todo a tu alrededor comienza a alinearse con esa nueva vibración emocional. ¿Sabías que hay dos momentos del día en los que este estado se vuelve aún más fácil de alcanzar? Existe un momento especial cada día, una especie de portal poderoso que tiene la capacidad de reprogramar profundamente nuestro subconsciente. Tras años de investigar el funcionamiento de la mente humana, se ha descubierto que hay dos periodos clave en los que nuestra mente subconsciente es especialmente receptiva. Los primeros 17 minutos al despertar y los últimos 17 minutos antes de dormir. En ese momento, la mente se encuentra entre los estados beta y alfa, un punto intermedio en el que la reprogramación mental se vuelve especialmente poderosa. Si logras ajustar tu frecuencia en ese instante, puedes transformar por completo tu vida. Por eso, es fundamental que empieces a hacerlo ahora. Antes de dormir, evita llenar tu mente con preocupaciones, noticias o redes sociales. En su lugar,
Acuéstate y sumérgete con claridad en las experiencias del futuro que deseas vivir. Siente que ya lo has logrado, con emoción, con detalle. Cada noche tu cuerpo se dormirá dentro de una nueva realidad, y por la mañana será como si te despertaras dentro de una versión más original de ti mismo. Tan pronto como despiertes, aún con los ojos todavía cerrados, repite este proceso. Antes de que suene el teléfono, incluso antes de abrir los ojos, conéctate. Respira profundamente, siente gratitud y obsérvate viviendo ese futuro. Es como si tu mente se alineara con una fuente de posibilidades infinitas, y cuanto más lo repitas, más natural lo sentirás. El cambio comenzará a manifestarse primero en tu estado de ánimo, luego en tu entorno. Es en estos 17 minutos que el cerebro es más receptivo y acepta nuevas ideas sin resistencia. Aprovecha esos momentos de descanso para introducir nuevas creencias en tu mente como: soy próspero, todo está en orden, disfruto de una salud perfecta. No se trata solo de pensarlo, sino de sentirlo profundamente. Cuando el pensamiento se une con la emoción, el cambio interior ocurre inevitablemente. Este ritual es un portal entre la realidad actual y el futuro que quieres vivir. Y no necesitas pasar horas meditando ni recurrir a técnicas complicadas. Solo bastan 17 minutos de atención plena 2 veces al día. Puedes acompañarlo con música suave, respirar profundamente e imaginar tu día perfecto o ese sueño hecho realidad. Lo esencial es sentirlo con intensidad en el presente. Y quizás te preguntes, ¿por qué exactamente 17 minutos? Puedo decirte que ese es el tiempo promedio en el que el cerebro comienza a entrar en ondas cerebrales más lentas, como alfa o incluso teta. Aquí es donde el consciente afloja su control y el subconsciente abre la puerta. Inténtalo, documéntalo, y cuando lo creas conveniente, compártelo con el mundo. Existen grandiosos resultados en muchas personas alrededor del mundo. La manifestación genuina no ocurre simplemente al desear algo, sino cuando te conviertes en eso que anhelas. Muchas personas aún piensan que la ley de atracción funciona como si hicieran un pedido al universo, como si este fuera un camarero cósmico. Sin embargo, con el tiempo aprenderás, a través de tu propia experiencia, que no se trata de desear algo, se trata de ser ese algo. El universo no responde a lo que quieres, sino a la energía que emites, y esa energía proviene de lo que realmente crees que eres. Aunque esta idea al principio puede parecer irracional, comenzará a tener sentido cuando decidas actuar como si ya fueras próspero, saludable y pleno. Es en ese momento cuando tu realidad empieza a transformarse. Ya no estarás esperando que el futuro llegue. Estarás viviendo ese futuro desde tu presente. Y ese pequeño cambio activará el campo cuántico a tu alrededor de una manera que parecerá magia, pero es ciencia. Empezarás a darte cuenta de que cada gesto, cada palabra, cada elección de tu día era una afirmación viviente de tu identidad. Si dices querer abundancia, pero te quejas del precio de las cosas, tu vibración es de escasez. Si quieres amor, pero actúas con necesidad, estarás dejando lo que más quieres. Ahí es cuando debes cambiar el juego. Te convertirás en el reflejo de lo que quieres atraer. Empieza a caminar como quien ya ha ganado. Habla como si ya hubieras conquistado. Piensa como alguien que ya está viviendo la vida de sus sueños. No es arrogancia, es alineación. Y el universo, como un espejo sensible, empezará a reflejar exactamente esa versión. No inmediatamente, pero sí que lo hará. Si en algún momento te enfrentas a una situación complicada y sientes que tu antiguo yo reacciona con angustia, haz una pausa y elige responder desde tu nueva versión. Respira profundamente, sonríe y confía. Muy pronto, quizá esa misma semana, aparecerá una solución que ni siquiera habías considerado. La vida comenzará a sorprenderte porque estarás alineándote con una nueva realidad. Este es un punto clave que muchas personas aún no comprenden. La vibración viene primero,
La evidencia viene después, no es al revés. No esperas hasta sentirte seguro para actuar con confianza. Actúas con confianza y luego empiezas a sentirte seguro. Así es como desbloquearás partes de tu vida que habían estado bloqueadas durante años. Y lo mejor de todo es que no hace falta talento, ni dinero, ni suerte para lograrlo. Lo único que necesitas es tomar una decisión, la decisión de ser desde ahora quien realmente eres en tu esencia. Para lograrlo, comienza creando hábitos sencillos. Uno muy poderoso consiste en observar tus pensamientos a lo largo del día y preguntarte, ¿esto está alineado con la persona que deseo ser? Si la respuesta es no, haz el cambio en ese mismo momento. Con la práctica, este proceso se volverá algo natural. La manifestación dejará de ser un esfuerzo mental y se convertirá en una consecuencia, y será en ese momento en que finalmente entenderás que no se trata de forzar ni de controlar, se trata de permitir, y cuando lo permites, lo extraordinario encuentra un camino. Ahora que todo esto ha quedado al descubierto, es imposible que sigas viviendo en piloto automático como si nada hubiera sucedido. Con cada palabra, accedes a un nivel más profundo de tu conciencia. Solo ese acto ya está activando fuerzas invisibles a tu favor. Lo que elijas hacer con este conocimiento a partir de ahora influirá directamente en lo que experimentarás en los próximos días. Si sientes que estás listo para alinearte con una nueva realidad, escribe en los comentarios, ya lo soy. Esto no es solo un comentario, es una afirmación de intención poderosa. Ya para terminar, recuerda, no se trata de esforzarte hasta el agotamiento, ni de repetir fórmulas que nunca funcionaron, ni funcionarán. Se trata de recordar tu verdadero poder, ese que nunca se fue, pero que quedó enterrado bajo años de condicionamiento, miedo y falsas creencias. Este conocimiento no es teoría, es una puerta, y tú estás justo frente a ella. Puedes ignorarlo y seguir reaccionando a la vida, o puedes elegir crearla conscientemente. Porque el cambio real no comienza afuera, comienza dentro cuando decides encarnar la versión más elevada de ti mismo, y nadie lo hará por ti. Pero si das ese paso, el universo entero se reorganizará a tu favor, no porque seas especial, sino porque finalmente estás siendo tú. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, algo dentro de ti ya ha despertado. Así que, escribe en los comentarios, ya lo soy, no como una bonita frase, sino como una declaración real. El mundo no necesita más gente dormida, necesita tu luz. Y ha llegado el momento de brillar.